vino esta mañana, no sabía qué compartir. Y vino esta mañana cuando estábamos orando y está en Isaías 59, 19 y dice, y temerá, antes de aquí del versículo 19, como del versículo 15 en adelante, habla de todo lo que estaba pasando, que la verdad fue detenida, el que se apartó del mal fue puesto en prisión, lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho, etcétera, etcétera. Y toda esa parte va hablando y nos recuerda de muchas cosas que están pasando hoy. Pero en el versículo 19 dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vemos, ¿verdad?, que el enemigo viene como río, pero el Señor es más fuerte, más poderoso. Y dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. El espíritu del Señor que Él ha puesto sobre nosotros y sus palabras que Él ha puesto en nuestra boca no faltarán de nuestra boca. Y dice, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Así que Él tiene promesa para nosotros, que Él nos va a dar su palabra, que Él nos va a causar que la hablemos y que esa palabra va a detener ese río del enemigo que viene. Gracias, Señor. Y entonces, en Juan, el Evangelio de Juan, la palabra del Señor es viva y eficaz, es fuerte, es poderosa. Y pensaba yo, agarrémosla, agarremos, asirnos de la palabra. Juan 1, 1 y 2. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y sabemos que Jesucristo es el verbo, y sabemos que Jesucristo es la palabra de Dios. Y Él es vivo, Él está vivo, Él nos da vida a nosotros. Y dice también, todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y todo lo que fue hecho por la palabra. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa palabra viva es nuestra luz. Y nosotros hoy pensaba, ¿verdad? Y estábamos comentando que nosotros leemos y creemos y llega el momento de ponerlo en acción y eso es cuando el Señor nos da su poder. Dice en lo que primero leímos en Isaías que mi espíritu que yo he puesto sobre ti. Y su espíritu está con nosotros y su espíritu está en nosotros para darnos poder. Y cuando nos vemos sin poder, podemos clamar a Él. Y vamos a seguir en el versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz vino a este hombre, vino a este mundo. Ese hombre, el verbo hecho carne, vino a este mundo. Y en el versículo 17, a ver,
y el 18 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Al pueblo judío se le dio la ley, pero ahora la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué precioso que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Él nos los da a conocer a nosotros en muchas formas, ¿verdad? Por medio de su Espíritu, por medio de cosas que suceden, pero por la palabra también. Él se da a conocer. Entonces quisiera que me ayudaran a leer en Mateo 4. Vamos a leer cuando vino el enemigo a tentar a Jesús. Y hoy yo me estaba dando cuenta que con qué tentó Satanás a Jesús. Con la palabra. La poderosa palabra la usó para tentar. Y si alguien quiere leer Mateo 4, del 1 al 4. Lo tengo yo. Amén. Mateo 4. Mateo 4, del 1 al 4. Sí, era más Carlos. Okay. ¿Lo quiere leer? Mateo 4, del 1 al 4. Sí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él estaba lleno de la palabra. Y nosotros debemos llenarnos, leer, recibir, tener comunión con el Señor, porque entonces en cualquier ocasión viene la palabra, Él nos da la palabra para luchar contra lo que viene contra nosotros. Y del 5 al 7, si alguien lo quiere leer. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces Satanás le dice, la palabra escrita, a sus ángeles mandará acerca de ti. 2 citas le da. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso lo había dicho el Señor, esta es la palabra de Dios, y la usó para tentar. Y el Señor inmediatamente le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí está el poder. Ahí está el poder del Señor, en esa comunión con su Padre, en esa comunión constante. Y del 8 al 11. Otra vez se llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Amén. Amén. Entonces, Él cada vez usa la palabra para vencer al enemigo y así lo vence. Y después de ser tentado, vemos en Lucas 4, a ver, Lucas, aquí mismo, 4, Dios mío, espérate. No, sí, Mateo. no, es Lucas 4, Lucas. Vemos lo que hace estar en comunión con el Señor y estar lleno de la palabra. Lucas 4, 14, yo lo voy a leer. Lucas 4, 14 dice, y Jesús volvió de las tentaciones, ¿verdad? En el poder del Espíritu a Galilea. Lleno del Espíritu Santo y lleno del poder. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y el verbo de vida se levantó a dar la palabra, a leer la palabra. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y nosotros quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos, pero Él nos va dando más de sí. Y nosotros nos acercamos más a Él. Y vemos así como Él, como la palabra, Él dice, esto es así. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y nosotros podemos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Él nos da su palabra. Y verdaderamente es creerla y vivir en ella. Y entonces, y dice el 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto que yo he leído, aquí estoy yo. Y esto que yo he leído se cumple. Y se cumple que Él predica las buenas nuevas. Y se cumple que Él sana a los quebrantados de corazón. Todo eso nosotros lo podemos leer y podemos meditar sobre eso y pedirle al Señor, Señor, que tu espíritu se mueva, que yo pueda dar tu palabra, que yo pueda hablar de ti a otros. Porque a veces yo me he visto en mi vida que a veces me pongo a discutir. No, porque sí, si no creemos tal cosa, no nos pongamos a discutir, usemos la palabra. Usemos la palabra para que otros reciban al Señor, para que otros se conviertan. Y entonces, otra vez, bueno, en Juan 4, también ahí, Juan capítulo 4, del 14 al 21. Él le dice a la mujer samaritana, el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y así es. Y así es la palabra. Así es. Y ella lo recibió así. Le dijo,
Dame esta agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Yo te creo, dámela, ¿verdad? Y así es la palabra de Dios. Lucas 4, del 14 al 21, si alguien lo quiere leer. Ali, en el 14 dijiste. Más, sí, Del, 4, 14 al 21. ok. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y me dijo unas palabras tan que ella nunca había oído, pero ella las recibió porque se lo dijo con poder, con el poder del Espíritu. Y qué lindo que de ahí en adelante ella salió corriendo, fue al pueblo, llamó a la gente, no se detuvo, no dijo, ay, yo me conmoví ahí hablando con ese señor, pero ¿sabe Dios quién es? No. Ella se convirtió rápidamente, la palabra la cambió. Y así ha de ser en nosotros. Y mi deseo es, Señor, que nosotros te busquemos más, que leamos más la palabra, que te busquemos más en todas las escrituras, que te busquemos en oración. Y a veces sí y a veces no, pero nosotros seguimos y deseamos. Y el Señor nos está mostrando el poder de su palabra. Y en Juan 8, 12, y me estoy acordando como la vez que Josie compartió que decía Jesús es esto, Jesús es esto, Jesús es... Y así, él es todas estas cosas que nosotros estamos viendo. Solamente el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y así es. Y así ellos lo oyeron y así creyeron los que creyeron. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vemos que así es. Que los hermanos nuestros, nosotros mismos que los seguimos, tenemos la luz de la vida. Amén. Amén. Y también en Juan 8, 31 y 32, esto es una palabra muy favorita mía. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, y es un reto desde que se volvió mi palabra favorita hasta hoy, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
esa palabra va a hacer una obra en nosotros, nos va a hacer libres. Muchas veces yo pienso, ustedes no piensan muchas veces, ay, yo quisiera ser libre en esto, yo quisiera ser libre en esta otra cosa. Y la palabra es la que nos hace libres. Amén. Y 36 al 39. Aquí también él dice la palabra que él les habla y ellos no la reciben. 36. Alguien quiere leer al 39. Voy a poner para... Amén. 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 Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Respondieron. Fíjate que dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Y eso nosotros también lo vemos en las personas que no desean del Señor. Y entonces su palabra no tiene cabida en ellos. Y uno les dice por aquí, le dice por allá, pero la palabra no encuentra cabida en ellos. Y entonces dice, yo hablo. Él da la palabra con lo que ha visto cerca del Padre. Y nosotros, según Él nos va mostrando, nosotros vamos proclamando. Sigue, Margarita, perdón. Amén. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Hasta 39. Y sigue en el 40, del 40 al 40. Solamente. Pero ahora. Amén. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Amén. No hizo esto Abraham. Abraham no lo odiaba. Él está diciendo, porque ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos alguien importante. Y él les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, la palabra de Dios tendría cabida en ustedes. Y aquí dice, ustedes me odian, procuran matarme porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y Abraham no procuró matar. Qué precioso que nosotros oímos y leemos la palabra que Dios nos habla. Y esa palabra nos va limpiando, nos va quitando lo que nosotros somos. Qué precioso, tiene poder. Amén. Ok, entonces en el 43, esto es una gran pelea que ellos están teniendo, se dijeron muchas cosas. Él le dijo a ellos, ustedes son hijos, su padre Satanás. Y ellos le dijeron muy feo también, que dijeron, nosotros no somos hijos de adulterio o algo así, ¿verdad? Está aquí. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Muy terrible. Y él les dijo a ellos, ustedes procuran matarme. Él no tapaba la verdad. Entonces, en el 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Él no se aguantó para que ellos supieran, porque ellos se creían buenos. Y entonces en el versículo 51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que tiene su palabra en el corazón y la guarda, nunca verá muerte.
Entonces, en Juan, él, aquí en Juan 13 y en el 15, él nos habla del amor y es como una orden, ¿verdad? Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. ¿Alguien lo puede leer? Carlos. No, quita el micrófono, pon el micrófono. No activé. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Okay. Entonces, Él nos da ese mandamiento. Y si nos da el mandamiento, nos da el poder. Y es difícil, porque vemos todas gente, todas personas diferentes. Pero Él dice, yo os mando. Esa palabra tiene poder. Y cuando nosotros lo leemos, la palabra tiene poder en nuestro corazón para decir, bueno, pues si Él lo ha mandado, Él nos ha dado el poder. Y entonces también en Juan 15, 13, más adelante, Carlos sigue. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el 14. Vosotros sois mis amigos, y hacéis lo que yo os mando. Y el 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esa es la palabra que Él nos da. Y hay veces que nos las da en tal momento, en tal otro momento, que nos da su palabra. Entonces, en Romanos 8, ahora vemos aún cuando Pablo empieza a recibir revelación de la palabra, de quién es Cristo, en Romanos 8. Romanos 8, 2. Como esta cita le gusta a Josie, yo le voy a pedir que la lea. Romanos 8, 2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y la palabra nos dice eso. La palabra nos dice que la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando yo digo, ay, pero qué pecadora soy, entonces puedo decir, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Él quiere que sepamos eso. Y Él quiere que vivamos de acuerdo con esa verdad. Y también en Romanos 8, 28, que muchos no lo sabemos, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y hay cosas tremendas, ¿verdad? Pero la palabra dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y nosotros tenemos esa verdad en nosotros. Y como dice el Salmo 112, no tendrán temor de malas noticias, porque Él nos ha dicho que todas las cosas ayudan a bien. Amén. Y también en el 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que está sucediendo, todo lo que hay personas que les gusta meter miedo. Viene tal cosa y viene tal otra cosa y viene la persecución y nos matarán y sabemos que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni potestad, nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos seguros en Él. Amén. Y entonces, en 2 Corintios 3, Segunda Corintios 3, 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu que está en nosotros. El Señor es el Espíritu vivificante. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sabemos porque no lo has dicho, porque tenemos la palabra segura. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, lo creemos, de gloria en gloria, en la misma imagen. Qué precioso, en la misma imagen de Él, como por el Espíritu del Señor. Y sabemos que vamos a ser transformados de gloria en gloria, que eso que eso es verdad, que esa palabra es verdad. Y así es la palabra de Dios. Y entonces en Hebreos 4 vamos a leer lo que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. Versículos 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios en nosotros, la palabra de Dios que leemos, la palabra de Dios cuando el Espíritu nos habla, cuando nos hablan las cosas que pasan. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Así es Él, así es Cristo, más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto es muy serio yo siempre le he tenido mucho respeto a esta palabra porque nosotros a veces como que, no sé, creemos que estamos engañando a Dios o qué. Pero la palabra de Dios entra y penetra y corta y no lo podemos engañar. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están delante de él, pero su palabra es para guiarnos, para enseñarnos, para mostrarnos quién es él, para que recibamos de él y podamos dar a otros, para que podamos hablar la verdad. Como le dijo el Señor a los fariseos, yo hablo la verdad. Y le doy gracias al Señor y deseo, todo esto que he leído, lo deseo. Amén.